Gracias por acompañarnos y por supuesto esa fiel sintonía que solamente el canal del Orgullo Nicaragüense le brinda. Estamos por supuesto en una época donde muchas veces la apariencia física gana más el protagonismo, pero detrás de esas cirugías estéticas o de verse bien, ¿realmente hay algún problema, algún vacío emocional, algún problema de salud mental que queremos llenar? Pues bien, ya me encuentro acá con el doctor Edgar Argüello, quien es neuropsiquiatra y nos va a explicar tantas opciones, ¿verdad? Tantas cosas que hemos vivido en esta sociedad y ayudar un poquito a entender nuestro cerebro, qué está pasando en esta juventud que es ahora donde está más atacando esta parte. Doctor, bienvenido, qué gusto recibirlo y tocar este tema tan importante que nos ayuda a hacer conciencia a todos. Muy buenos días, muchísimas gracias siempre por su apoyo. Claro, bien, usted lo mencionaba, la salud mental y la cirugía van de la mano, pero no siempre son directamente proporcionales. Es decir, muchas veces tienen un camino, un origen, una visualización diferente de lo que es la estética, el embellecimiento, la funcionabilidad, de cómo yo me miro, cómo yo me aprecio, cómo yo me siento y cómo es mi imagen para con los demás, pero sobre todo para consigo mismo. ¿Qué es lo que sucede? En las valoraciones estadísticas, si queremos hablar de números, el 70-80% de los pacientes que visitan una cirugía plástica, un procedimiento estético o cosmético, tienen características o rasgos o son pacientes de salud mental no valorados, no diagnosticados o no tratados. ¿Qué quiere decir? Que debemos de hacer la diferenciación de que no solo existen procedimientos dentro de un quirófano, hay procedimientos mínimamente invasivos o fuera de un quirófano que son aquellos que se realizan dentro de un consultorio, inyección de ácido hialurónico, botox, limpiezas constantes faciales que implican procedimientos dermatológicos u otro tipo de acciones que se hacen con una cronicidad y una periodicidad que van mucho más allá de simplemente el hecho de tener un retoque para mejorar autoestima, visión social, para minimizar la ansiedad o mejorar algún rasgo facial. Y es que eso que menciona, doctor, es tan importante porque esta cirugía estética o cualquier procedimiento estético puede generar, digamos, satisfacción o tener una expectativa, una realidad, pues, verse bien, ¿verdad? Y está correcto. Pero ya cuando esta búsqueda constante de estos cambios físicos ya está relacionado con estos problemas de salud mental, con ese vacío, con ansiedad, con depresión, muchas veces los resultados no son los esperados. En este sentido, doctor, ¿por qué creo que está pasando? ¿Cuáles serían las razones por las que la gente acude a este tipo de cirugía constantemente? Ahí debemos de diferenciar. La cirugía reconstructiva, usted bien lo ha dicho, es un medio médico con una valoración científica que se indica bajo una condición. Una reconstrucción por un accidente, una mastectomía radical por un CA de mama, hay que reconstruir una deformidad congénita que está implicando una alteración en la salud de vida del paciente, pero también hay que hacer la diferenciación, por bien lo decíamos, del contexto estético, cosmetológico. Si bien está ahora de moda, el auge en estos últimos 20 años ha sido increíble para las transformaciones, también las redes sociales, los influencers, las alteraciones que nos dan de una conceptualización errada de la que la belleza es un objeto ahora, no es simplemente la belleza de un proceso de decir algo es hermoso y estético por el simplemente hecho de ser así. Ahora belleza tiene que tener una medición, un contorno, una proporción. Si no te haces tal operación, si no tenés la nariz con tal medida, si no tenés la cintura, entonces yo me siento mal. ¿Cómo lo podemos ver? En los ejemplos. ¿Cuál sería el ejemplo? Uno de mis casos, una joven de entre 18 a 25 años, en ese periodo de tiempo se ha hecho más de 8 procedimientos estéticos. Solo la realización, sin contar las veces que se han repetido los procedimientos para volver a hacer un arreglo, para volver a hacer un cambio, y esto conlleva a que la paciente, ya con una base de un diagnóstico, un trastorno de personalidad, jamás se mire bien, jamás se sienta bien, jamás tenga aquella visión de conceptualización de que yo me siento bien como soy y como me encuentro. Si bien no es una camisa de fuerza decir no tenés el derecho a hacerlo, porque todos tenemos el derecho de encontrar una mejoría, pero también tenemos que hacer la diferenciación cuando ya se hace una belleza patológica.
Una belleza patológica es una belleza que conlleva una alteración de un trastorno mental que genera alteraciones en mi concepción de belleza, de pensamiento y conlleva distorsiones de mi actuar. De pronto vemos a aquella paciente que va todos los días a hacerse un arreglo, cada 15 días, cada vez al mes, y jamás encuentra la belleza que quiere. No queda con la satisfacción esperada. Y ahí viene mi pregunta, doctor, con esto que venía comentando, ¿cómo me doy cuenta yo si es un deseo personal, el verme bien, el quererme hacer un arreglito, o es por presión externa, por presión social o por presión en las redes sociales? Una pregunta muy interesante y una conceptualización muy valiosa. ¿Qué sucede? Que normalmente no van a consulta o no se remiten. Los casos son contados con los dedos de la mano quien va antes de ir al cirujano de medicina estética, al cosmetólogo o a quien va a realizar un procedimiento a una valoración médica de salud mental y diferenciar qué es lo que sucede. Muchas veces estos pacientes tienen diagnóstico de dismorfia corporal, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, trastornos narcisistas o son pacientes que han tenido abusos físicos, emocionales, sexuales o han sufrido bullying también y quieren cambiar el margen de ansiedad o alteración mental que ellos presentan. Doctor, ¿es normal que una persona no se sienta conforme o no se sienta bien con ciertos aspectos en su apariencia física o algo, digamos, puedo verme al espejo y decir, bueno, me quisiera arreglar esto, lo otro? ¿Es normal o cuando esto ya se convierte en algo que, digamos, bueno, hay algo detrás, hay algún problema? Bueno, en esa parte muy interesante, ya decía el maestro Sigmund Freud la historia de Narciso, la belleza de enamorarse a sí mismo porque no soy compatible con nadie más que conmigo. Al final él se enamoró tanto que no miraba alrededor, pero también esa fue su perdición. Sí tenemos derecho a tener vanidad normal para vernos bien, para hacernos las cejas, el cabello, cualquier procedimiento, pero también no vamos a ir al extremo de tomar este tipo de aspecto como un motivo para hacer una transgresión a nuestra integridad corporal y someternos a un procedimiento que puede llevar riesgos mayores o menores. Incluso el mismo procedimiento puede provocar alteración en mi concepción mental. Si ya el paciente tiene una alteración y va a un procedimiento, este va a ser como el detonante que va a activar más ideas, las ideas se hacen obsesivas compulsivas, ahora tengo que recurrir más a cirugías, tengo que recurrir más a otros cambios y de pronto lo hemos visto en la televisión, en las redes, aquella persona que inició con algo pequeño y terminó con 10, 8 cirugías o más. Y ya no se le mira una forma. Simplemente es un procedimiento que ha provocado alteraciones morbosas en su estado físico y ha desfigurado todo lo que es el ser humano. ¿Qué pasa ahí, doctor? ¿Qué serán los pensamientos de estas personas cuando se someten a una cirugía y después agarran como una obsesión de querer más y más y más? Con un ejemplo, una de mis pacientes casada o con su pareja, me comentaba en un caso, ella lo hizo al revés, lo que sería lo más indicado es ir previamente al médico, decir, doctor, mire, me quiero hacer un procedimiento, una operación de aumento de mama. ¿Cuál es mi motivo? Yo nunca lo he pensado, yo nunca lo he necesitado, pero de pronto mi esposo me está comparando mucho con las demás personas. Me enseña revista, me enseña video, fotografía y me comienzo a sentir inconforme. ¿Qué quiere decir? Comenzamos a hacer dentro del paciente, en su cerebro, una lesión emocional que hace una transgresión al pensamiento y comenzamos a formular ideas erróneas en base a contenido. Este contenido que no estaba totalmente íntegro fue tocado por esa idea y comenzó a modificar. Al punto de que ya tenía el dinero, ya le iban a dar, pero la condición era, si usted me deja, yo le retiro el procedimiento. Si usted se queda, el procedimiento es suyo. ¿Ya me entiende? De pronto ella analizó, conversamos, vimos el caso, descartamos que no hubieran lesiones cerebrales. Muchas veces hay tumores en la cabeza, muchas veces hay alteraciones estructurales que hacen que la persona tenga concepciones erradas, pero no lo vemos, solo lo escuchamos o lo apreciamos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta, doctor, que puedo tener estas patologías? Lo primero es ir siempre a consulta clínica
una valoración médica, descartar que no sea secundario a una enfermedad. Hay problemas como obesidad, hipotiroidismo, problemas psiconeuroendocrinológicos, lesiones en el cerebro que hace que mi imagen se distorsione, pero pasan desapercibidos casi en el 100% de ellas, hasta que un momento ya no son compatibles y se comienza a estudiar. Como en el ejemplo del caso, de pronto ella dice, no, ya no me voy a operar, no me voy a cambiar, me siento feliz como estoy y me amo como estoy. Si él me va a dejar, que me deje, pero yo no soy siendo parte de él, es mi persona. De pronto ella me dice, doctora, a las pocas semanas todas las de mi grupo se terminaron operando. Como que se hace colectivo, es una moda colectiva y un auge que abraza de una forma negativa todos los pensamientos. Totalmente, doctor, ¿no? Y ahora con la accesibilidad que tenemos con las redes sociales, que estamos bombardeados por todos lados y vemos la belleza perfecta, la mujer perfecta, y muchas veces caemos en la comparación en que yo quiero verme así, o está el famoso término que ahora lo usan como la narcoestética, que es tener 60, 90, 60, todo nítido. Y caemos a eso, ¿no? De tener la autoestima, tal vez no la tenemos tan alta o está ahí media fracturada y queremos pues llenar eso. Exacto, yo quería y estaba esperando que usted dijera eso. Los procedimientos estéticos no tratan causas de salud mental, tratan la parte externa, visual, la parte que yo tengo la comunicación visoespacial con la persona. Pero cuando hay trastornos mentales, psicológicos profundos, otro tipo de alteración, jamás va a mejorar. Jamás va a cambiar, lo que va a hacer es un empeoramiento. Hay estudios clínicos ya realizados con personas de que se ha visto que después de la cirugía comienzan a deteriorar su condición mental, a no quererse a sí misma, a tener problemas de su conceptualización de belleza y hasta pensar en el suicidio por la acción de la toma de la decisión. Tan importante, doctor, ¿cómo es la salud mental o nuestra cabecita? Puede emitir tantos mensajes, bombardearnos de día y de noche y llegar a cometer tantas cosas, ¿verdad? De que al final uno puede arrepentirse o no salen como uno desea. Vamos a realizar una pausa, doctor, pero ya vamos a volver para seguir conversando sobre este importante tema. En breve retornamos. Y es que así es totalmente, hay un sinnúmero de enfermedades, de patologías que están silenciosamente dentro de nosotros y que desconocemos, llevan a cometer tantas cosas. Una de ellas son este tema que estamos abordando de la cirugía estética. Otro punto muy importante, doctor, son los traumas infantiles. Desde pequeñito tal vez no podía encajar en la sociedad o fue rechazado, entonces utilizan esta opción como para volver a encajar en la sociedad nuevamente o tener cierta aceptación. ¿Esto tendría relación? Así es, los traumas infantiles son cicatrices mentales de procesos emocionales no resueltos que evolucionan a condiciones patológicas, alteran mi carácter, mi personalidad y el contenido de ambas. Después de esta evolución, si yo no resuelvo mi trauma infantil, voy desarrollando en mi cerebro alteraciones a nivel neuroanatómico y funcional, serotonina, dopamina, adrenalina, el GABA, los receptores y áreas estructurales del cerebro guardan memoria, guardan conceptualizaciones, ideas y procesos que se tornan morbosos en la palabra de decir que van fuera de la línea del contenido racional, y vemos a aquellas personas que tratan de expresar estas emociones pero no las comprenden y las entienden y lo hacen a través del dolor y el sufrimiento, procedimientos estéticos, cosméticos dolorosos, múltiples tatuajes, cercenaciones de su cuerpo, y tratan de resolver aquello pendiente o buscar la figura ideal no encontrada en el proceso de su neurodesarrollo. Ausentismo materno o paterno presente. Sí. ¿Qué otros trastornos emocionales podría destacar usted, doctor, que podrían estar también influyendo o están relacionados con esto? La ansiedad, la depresión, la autoestima, la autoaceptación. Así es, primero tenemos el desarrollo de un pensamiento. El pensamiento se torna un pensamiento doloroso, torturante, casi como una idea delirante. Yo no me quiero, yo no me miro bien, yo no me acepto, y comienzo a irme deformando. Primero me miro en el espejo, hago mi silueta y me miro algo que no me gusta, algo que me estorba, algo que me sofoca. No me gusta que estoy pegando pelón, no me gusta esto, no me gusta aquello, y de pronto comienzo a no aceptarme. Una idea básica. La idea básica comienza a alimentarse, comienza en el hogar,
mira, te miras feo, te miras mal, comienza después en el trabajo. Entonces ya paso de mi pensamiento individual a un pensamiento familiar, social o colectivo. De ahí se torna la idea de que, me están viendo mal, es seguro porque me miro fea, que no me aceptaron en el trabajo porque no me miro acorde a los estándares que ellos quieren, que no consigo novio, pareja, que mi esposo me dejó porque ya no me miro como yo era antes y él mira a otra persona diferente. Entonces viene una alimentación y esa idea se torna una idea negativista en nuestro pensamiento al punto de pasar de una idea a una conación, es decir, a una capacidad de una acción para resolver un pensamiento, que muchas veces esa idea no es positiva, es negativa. Como le mencionaba anteriormente, solucionamos el aspecto estético, pero el trauma principal jamás va a ser solucionado si no es valorado por la especialidad médica correspondiente. Por muy bonito que nos miremos afuera y mucho que queramos hacer, siempre lo he dicho, que lo que se envejece se soluciona afuera, pero adentro no. Y eso va a continuar. Nosotros hacemos un procedimiento, lo hacen los colegas maravillosamente, con la experiencia y los años en medios adecuados y procedimientos controlados, con el protocolo médico, pero la parte mental nosotros tenemos que verla. Esos son años de trabajo que el paciente ha venido sufriendo hasta llegar a ese punto. Y ante este panorama, doctor, ¿qué evaluación psicológica o previa debería de hacerse una persona antes de someterse a una cirugía para valorar también esta parte de la salud mental? Primero, lo ideal es descartar que no existan antecedentes de abuso físico, abuso sexual, abuso emocional o negligencia. Si el paciente presenta rasgos en los test, en las pruebas proyectivas, en las pruebas de análisis, en la historia clínica o en el psicoanálisis presente, no completaría todos los requerimientos necesarios para ser candidato de un procedimiento médico quirúrgico hasta antes no tratar la causa subyacente que le motivó. Diferente es un proceso estético y cosmético a una necesidad funcional de una patología que sí cumple todos los criterios médicos para ser tratada. Posteriormente, enviar exámenes de laboratorio para descartar que no existan patologías primarias o secundarias. Y sobre todas las cosas, siempre lo vamos a recargar y usted me ha apoyado bastante en ello. Hay que estudiar el cerebro. No puede existir paciente de salud mental de ninguna especialidad si no se mira el cerebro. El cerebro nos hace ser quienes somos, así como yo estoy parado, así como muevo las manos, así como estamos en este diálogo. El cerebro ordena, coordina y dirige lo que nosotros somos. Y si nosotros estamos mal por fuera, el cerebro también lo está. Y ahí no va a entrar ninguna cirugía a tratar. Ahí no hay cirugía para el cerebro para componer esos pensamientos. Y al contrario, ahora los nuevos auges de la cirugía para epilepsia, lobectomía, cuidado, que no es un gol estándar definitivo e inocuo. Hay pacientes que ya hay estudios que presentan trastornos dimórficos corporal, trastornos obsesivo-compulsivos y alteraciones visoespaciales donde se miran deformados y van a las cirugías también. Entonces, no estamos exentos de pensar que primero aquí y luego el resto. Primero lo interior y después lo exterior, ¿verdad? Así que es tan importante, no que lo hacemos al contrario, lo hacemos viceversa. Hablando de todo este tema, doctor, de las cirugías estéticas, de estos procedimientos, usted como especialista, ¿verdad? En la parte de psicología, psiquiatría, ¿a qué edad es recomendable someterse a una de estas cirugías? ¿Será que las personas, los jóvenes, en tan temprana edad, podrían realizarse este tipo de procedimiento o no es tan indicado? Hay una frase que me recuerda lo que usted mencionó: el mejor médico es el que no toca al paciente. Pero nosotros siempre vamos a estar en contacto con el paciente, entonces siempre van a haber circunstancias positivas o negativas, ya sea en un procedimiento o en un abordaje. ¿Qué indicamos nosotros? Que el pensamiento del paciente se termina de desarrollar entre los 18 a los 21 años, cuando ya tenga conciencia plena de sus capacidades, sus funciones mentales superiores, se aborde, se analice y se estudie si está en las condiciones adecuadas para un procedimiento estético. Si es, y yo siempre le digo a mis pacientes, ¿es funcional o es estético? ¿Es mínimamente invasivo o es en un quirófano? ¿Es obligatoriamente necesario que hay que hacerlo o no hay que hacerlo?
cuál es mi ganancia primaria y mi ganancia secundaria en ello. Cuando él logra hacer conciencia, juicio y raciocinio y él solito hace los pasos adecuados para pensar sí o no debo hacerlo, ahí hay mayor confiabilidad porque significa que hay razón del pensamiento. Si no, hay que revalorar, siempre hay que trabajar con la familia y ver cuáles son los motivos y las circunstancias. Creo que otro aspecto importante, doctor, que hay que recalcar es la parte de a quién voy a acudir, a qué especialista, con quién me voy a someter a ese tipo de procedimientos, cómo saber si está certificado realmente para poderme hacer esto. Así es, una pregunta muy interesante, ya está en estudios, ya está en protocolos y manuales, ya está incluso en valoraciones. ¿Qué es lo primero? Lo ideal sería que el paciente acuda al médico de salud mental. ¿Por qué al médico primero? Porque es un procedimiento médico quirúrgico y como tal es un médico en primera instancia que debe valorar el funcionamiento del paciente como individuo y como organismo. Lo segundo, lo ideal es trabajar de la mano en unísono como equipo con un cirujano plástico y reconstructivo, que es un médico general que hizo cirugía general y después estudió para ello, o sea que son muchos años, no es así por así. Los otros son procedimientos menores que también ha habido un auge en estudios, diplomados y valoraciones para cosmetología, pero siempre recomiendo previamente a un médico certificado con los estudios realizados y los años de experiencia. Aunque sea un procedimiento corto, que me voy a poner ácido hialurónico, botox y los tensores, láser, me voy a hacer un facial. Hay quemaduras por faciales, hay lesiones dermatológicas. ¿Dónde están los estudios que dicen que de tantos procedimientos en tanto tiempo puedo evolucionar a una afectación dermatológica, a un cáncer de piel o alguna alteración? Entonces por ello es médico primero, médico al final y médico después. No menospreciando, no cambiando, no mitigando. Hay excelentes licenciados, licenciadas, compañeros en procedimientos cosmetológicos, pero estamos hablando de carácter médico quirúrgico, donde debe de haber experiencia en el proceso del desarrollo de las ciencias médicas. Creo que ahora se puede buscar, nosotros tenemos la accesibilidad en el MINSA, se puede, ¿verdad?, según el código del médico. Así es, eso siempre ha existido y siempre ha estado. Todo médico debe de cerciorarse de estar debidamente documentado y certificado. Tenemos nuestro código de médico general, ese es para toda la vida. El médico, independientemente de la especialidad, no deja de ser médico. Tenemos la especialidad, pero en el proceso de la especialidad podemos hacer altas especialidades, subespecialidades, neuropsiquiatría, psiquiatría, psiquiatría sexual, psiquiatría de adicciones, diplomados y todos que van de parte del mismo proceso, pero médicos. Ya en la rama quirúrgica ahí es mucho más delicado y hay que tocarlo con el pétalo de una rosa. Ahí sí tiene que estar todo debidamente legalizado porque vamos a exponer nuestra vida, nuestra salud y nuestros resultados. Entonces tiene que estar todo debidamente estructurado, que me pongan todo bonito, todo elegante. Tenemos que ver y comprender que eso es lo que recibimos por estímulos visuales. Aquí lo procesamos como algo agradable y nos vamos de boca. No es así. Todo paciente debe tener un protocolo con base científica y fundamentos humanistas. Ese siempre ha sido mi lema en la atención de salud mental. Porque me preguntan, doctor, ¿y por qué tantos exámenes? No me lo ha enviado ningún psiquiatra y usted sí lo envía. Porque soy médico antes de ser un especialista. Y debo de ver que lo que yo voy a recibir y lo que voy a estudiar y voy a ver, no hay algo más que me vaya a sorprender. Así es igual en un procedimiento. Totalmente. Si yo solo me voy a acomodar aquí para verme... Las patitas de gallito. Sí, bien nice, y me voy a operar para no ocupar estos lentes y verme mejor. Debo de ver que el resto también lo esté. Y sobre todo aquí. Después vemos múltiples visitas a emergencia de este paciente con procedimientos y de pronto nos preguntamos por qué, si está bien. Debemos a jóvenes de 15 años, como me contaban en un caso, creo que fue en México, que de regalo a una jovencita de 14 o 15 años le dio la mamá que se hiciera todas las operaciones que quisiera y falleció. El papá no se dio cuenta. En México es donde están los mayores estudios estadísticos y refiere que las principales condiciones médicas son operaciones faciales. Luego sigue tórax y abdomen. ¿Qué hay de esos estudios? En más de 66,000 personas, todas cursaban con un tipo de alteraciones, ya sea propiamente un trastorno o un rasgo de personalidad a desarrollarse. Siempre hay algo detrás para poder
someterse a esa cirugía, doctor. Así Vamos es. a hablar más también luego de la pausa comercial sobre esto de las malas praxis también, casos que se han documentado ahora y qué tan importante es tocar este tema. Ya volvemos con más acá en Salud es Vida.